La clase que vamos a compartir se titula El estudio bíblico dinámico y comprensible. Apuntamos a que haya cierta dinámica para que las personas puedan llegar a apropiarse de aquellas cosas que compartamos y que sean, por supuesto, comprensibles para ellas. Los que tengan el libro que publicó la editorial Mundo Hispano, tengan presente que esto lo van a encontrar en el capítulo 5, páginas 45 a 50, donde se desarrolla este tema. Como la reunión se realiza en el contexto de la adoración a Dios, vamos a hacer un breve repaso de cuáles son las actitudes, especialmente para aquellos que no pudieron estar en el encuentro anterior. Busco entonces la pantalla que tengo para compartir con ustedes, que sería esta. Aquí lo que ustedes pueden ver es las actitudes del adorador, en lo que sería, ¿no es cierto?, la columna de la izquierda, que esto nos ayuda de alguna manera para poder organizar la reunión de acuerdo a las actitudes que nos enseña la Biblia. Hay diferentes textos que nos ayudan a visualizar estas actitudes. Y es interesante que el Padre Nuestro de alguna manera las resume. Vamos a hacer entonces un recorrido de estas actitudes y a la luz de estas actitudes lo que sería el orden propio de la reunión dentro de un grupo Esperanza, ¿no es cierto? Dentro de un grupo familiar, dentro de un grupo celular. Las actitudes del adorador, entonces, en primer lugar, podríamos decir que comienzan con la actitud de búsqueda. Toda persona que se acerca a Dios es porque le está buscando. Hay textos emblemáticos en la Biblia que hablan acerca de buscar a Dios para que Él pueda ser hallado. Podemos ver esto en lo que sería, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 6, versículo 9 en la primera parte y el versículo 10. Oren de esta manera. Jesús nos enseñó a acercarnos a Dios, a buscar a Dios, buscando estar entonces en su presencia. Y además, plantea con mucha claridad en el versículo 10, venga tu reino. Él nos enseña a ir a Dios, buscando su reino, su soberanía. Tengamos presente que cuando la Biblia habla del reino de Dios, habla de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. La palabra reino de Dios no alude a un territorio en particular. En términos humanos, cuando pensamos en reino, pensamos en un territorio. En términos espirituales, cuando pensamos en el reino de Dios, pensamos en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y le pedimos a Dios, venga tu reino. Yo busco el reino de Dios, la presencia de Dios, la soberanía de Dios sobre mi vida. Por otro lado, la siguiente actitud que nosotros encontramos, ¿no es cierto?, en las Escrituras, y la podemos deducir también de Mateo. 6:9. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando vemos esta segunda actitud, que es de reconocimiento de los atributos de Dios, de lo que Dios es santo, es nuestro Padre, y entonces este es el momento en que se va a destacar de diferentes maneras, pero se va a destacar cuáles son las características de Dios, que ya la vez pasada habíamos visto, que es fiel, que es proveedor, que es salvador, que es sanador. Eso sería el aspecto del reconocimiento, que sería uno de los aspectos de la adoración. Fíjense en que cuando hablamos de el reconocimiento, cuando hablamos de la alabanza a Dios, estamos hablando de aquello que Dios es.
Por otro lado, tenemos lo que nosotros conocemos como la acción de gracia. No la vamos a encontrar en este orden en particular, pero la acción de gracias también es una de las actitudes. Aprovechamos para mencionarla por este motivo. Es una de las actitudes que practicamos generalmente, especialmente los días domingos, cuando levantamos las ofrendas. Dios es proveedor por excelencia y nosotros en gratitud a Él damos de lo que recibimos de su mano. ¿Por qué motivo? Damos gracias por lo que Dios hizo, por lo que Dios hace y por lo que Dios hará. Esta es la característica de la acción de gracias. En este tiempo de pandemia, en particular, las iglesias se encuentran muy limitadas en este momento con el tema de levantar sus ofrendas. Nosotros siempre recomendamos hacerlo en el contexto congregacional. Evitamos utilizar los grupos para que no haya ningún tipo de malentendido con respecto al tema de las ofrendas. El mejor lugar, ¿no es cierto?, para recogerlas es en el contexto congregacional. Pero habiendo esta limitación también, se pueden hacer transferencias bancarias. Hay distintas formas de hacer llegar las ofrendas a la vida de la iglesia para que ésta pueda continuar con su ministerio. Volviendo al orden que recomendamos utilizar en el contexto de los hogares. Dijimos que la actitud de búsqueda es una actitud que tiene que estar presente, hacer consciente a las personas de esta búsqueda de Dios, de la presencia de Él en medio nuestro, el reconocerlo, el alabarlo por lo que Él es. Esto nos lleva a una actitud de humillación. En el Padre Nuestro, en el capítulo 6, versículo 12, dice, perdona nuestras deudas. Concretamente, en este momento animamos a las personas a humillarse solo ante la presencia de Dios, pidiendo perdón, confesando pecados, arrepintiéndose. Y esto, por supuesto, vamos a ver cuando ahora recorramos lo que es el orden propiamente dicho. Esta oración es silenciosa. No tienen por qué las personas confesarse ante otro. Llegado el caso, ¿no es cierto?, si hay una cuestión de disputa o algún tipo de malentendido, esto se resuelve en forma personal. Dios está dispuesto a recibirnos y la confesión es en la presencia de Él. Continuamos entonces con la siguiente actitud. La siguiente actitud es la actitud de dependencia. ¿Qué estamos expresando ahí para nosotros y para todas las personas que están con nosotros? Es nuestra total y absoluta dependencia con Dios. En el Padre Nuestro lo encontramos en Mateo 6:11, donde dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y es una dependencia estricta y diaria, es decir, no es un delivery, no es un yo pido hoy y tengo para todo el mes, sino que es la expresión de nuestra dependencia diaria y en todo momento y en cada segundo de nuestra vida, en todas las cosas, no solamente en lo material. Y allí es donde le expresamos y compartimos con las personas que podemos poner nuestra vida y todas nuestras necesidades en las manos de Dios, porque dependemos de Él para todo. La reunión es una. Las actitudes están siempre juntas, pero las expresamos, las denominamos, porque cada aspecto de esas actitudes tiene una característica fundamental. Entonces, si no queremos que la reunión se nos vaya toda en un solo aspecto, es importante tener nosotros en cuenta esto y poder compartirlo con las personas que le damos como una muestra, como una perlita en ese momento de todo lo que significa Dios para nosotros y cómo nos podemos relacionar con Él. Este momento es el momento de los motivos de oración. Bien. Cuando ya estamos en este clímax, donde a las personas las guiamos a depender concretamente de Él, y después de la oración por las necesidades, ahora vamos a ver este repaso dentro del orden, estamos ya en condiciones de iniciar el estudio bíblico. Entonces, aquí se expresa lo que sería la actitud de sumisión
a Dios, cuando nos sometemos clara y definidamente a su voluntad, a su palabra concretamente. Van unidas la sumisión con la consagración. En el capítulo 6, versículo 3, en la segunda parte dice, porque tuyo es el reino, como dijimos, la soberanía, el poder. La Biblia cuando habla acá del poder, ¿no es cierto?, es dinamita, es fuerza arrolladora. Yo me someto a esa fuerza arrolladora, me someto al poder de Dios, reconociendo que Él es soberano. Y como decíamos recién, la sumisión y la consagración van de la mano, es decir, si hay sometimiento a ese poder de Dios y a lo que Dios muestra a través de esa palabra que se va a compartir, debería haber luego de la sumisión un llamado a la consagración, que sería la respuesta que nosotros le damos a Dios de acuerdo a lo que el Espíritu nos habla en su palabra, es decir, lo que recibimos a través de esa palabra que fue dada. En Mateo 6, capítulo 6, versículo 10, cuando dice, hágase tu voluntad, bueno, la consagración es exactamente eso, cuando nosotros le decimos a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra en aquello que discernimos que Dios nos está pidiendo, que nos está diciendo. Y como no somos exitistas, al igual que Jesús, hay un momento determinado y en ciertas circunstancias donde nosotros claramente aceptamos la voluntad de Dios, esta sea cual fuera. Nosotros vamos a orar, vamos a desenvolvernos del modo que Dios espera, pero en ocasiones pasan cosas que también tenemos que asumir que probablemente y seguramente Dios está obrando en esa circunstancia y nos está ayudando a comprender alguna verdad espiritual, por lo cual aceptamos su voluntad, sea cual fuere esta. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir esperando en Él, pero siempre sometidos a la voluntad de Dios. Haciendo el repaso entonces, ustedes cuando se encuentran en la reunión no van a tener esta columna a la vista de las personas, la de las actitudes, pero van a construir el orden, como ustedes ven, de acuerdo a estas actitudes. Comenzamos, por supuesto, toda reunión dando la bienvenida, anotando quiénes vinieron, y relacionado con la actitud de búsqueda, no decimos ahora estamos en la actitud de búsqueda, simplemente les invitamos a buscar un texto bíblico que, por supuesto, interpreta la búsqueda de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios. Así dicen las Escrituras y en otros textos, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán hechas. Búsquenlo en tanto, ¿no es cierto?, Él está cercano. No es que Dios se aleja, somos nosotros que nos alejamos de Él, pero cuando estamos en comunión percibimos la cercanía de Dios. Y entonces tenemos... Además, es importante porque cuando se reúne cualquier grupo con un objetivo en particular, la gente viene de diferentes contextos, con todo el ritmo del día, nosotros todos, es decir, entonces ese aquietamiento, digamos, bueno, a ver, venimos como venimos, pero ahora estamos acá, hay un objetivo determinado, sabemos que Dios está con nosotros, y vamos haciendo esa que serían oraciones de transición, es decir, como entrelazando una actitud con la otra, porque este ejemplo que nosotros le damos es de la vida real, ¿sí? Hay veces que dicen, bueno, y ahora íbamos saltando como escalones, veníamos a la otra actitud. Y la idea es que sea lo más natural posible. Que sea lo más conversado posible, que sea lo más conversacional posible. Para eso vamos introduciendo a las personas en los diferentes momentos de una manera inclusive explicando, leyendo un texto, orando, según el momento que sea. Porque es clave que las personas aprendan a partir de nuestro ejemplo estas actitudes, que más que en palabras sean realmente formas de vida, estilo de vida, forma de comunicación. Toda la reunión, como dijimos, es una experiencia de adoración a Dios, donde lo buscamos y además
lo reconocemos. Y en este momento cabe la alabanza, porque la alabanza es reconocer a Dios por lo que Dios es. Y lo que sugerimos son 3 canciones. ¿Por qué motivo? Y lo habíamos compartido. 3 canciones son como los bombones, decía un ministro de adoración cuando nosotros compartimos en una oportunidad también este curso. Para el que está acostumbrado, los disfruta. Y para el que no está acostumbrado, lo vamos introduciendo en esta experiencia de alabar a Dios. En el contexto de las casas, por lo general no hay problemas para cantar, pero ha pasado personas que viven en edificios que no pueden cantar. De hecho, está prohibido, ¿no es cierto?, que las personas tengan algún tipo de música que se haga audible. Se evita, ¿no es cierto?, por todos los medios, ¿no es cierto?, que las personas, entre comillas, molesten a otras. Hay personas que se sienten molestas, por eso en algunos consorcios está en el reglamento que no se puede tener canciones, más allá de que sea un grupo cristiano o no. El hecho es que en este momento podemos tener una lectura de un salmo, podemos leer una poesía cristiana que se refiera a la alabanza a Dios, y ayudamos a las personas a valorar esto de reconocer a Dios por lo que Dios es. Y entonces llegamos a la siguiente actitud, la actitud de humillación. La actitud de humillación, ¿no es cierto?, la podemos encontrar, por ejemplo, en textos como 1 Juan 1:9. Allí, ¿no es cierto?, se nos anima, ¿no es cierto?, a confesar nuestras faltas y, por supuesto, a arrepentirnos. Y es también una instancia en que las personas las tenemos que ayudar concretamente a poder confesar sus pecados. Y como dijimos, lo vamos a hacer en forma silenciosa. Le decimos, vamos a tomarnos un minuto de silencio. Tengan presente que el contexto en el que vivimos es un contexto donde la gente está acostumbrada a ir a confesarse a otra persona, y les estamos enseñando a las personas a confesarse ante Dios y creer que Él es fiel y justo para perdonar. Por supuesto que alguna vez alguna persona va a estar muy cargada, va a estar necesitada de poder expresarse, y lo que se va a tratar es que esta persona podamos entrevistarla aparte y, si es posible, en otro horario, para no exponer su situación frente a otros. Una vez pasado este minuto de oración silenciosa, quien está coordinando, ora él intercediendo por los que están presentes. Acuérdense que todo lo que era lectura bíblica y oración estaba a cargo de quienes tienen a cargo la reunión, ¿sí? Para no sorprender a nadie, para no agarrar a nadie improvisando, para no tener que escuchar la frase, ay, me agarraste desprevenido y no tengo los anteojos. Entonces, todas esas cosas se terminan si solamente oran y leen las personas que tienen a cargo la reunión. La sugerencia es que la primera parte la tenga uno y la segunda parte la tenga otra persona. Porque además le van a dar el sentido, ¿sí? Eso es a clave. Lo que leen, a lo que oran, porque las personas van a poder interactuar y van a poder integrarse en otro momento del grupo, que por ahí no es este. ¿Dónde estabas con la humillación? Y pasamos a la dependencia. Por ejemplo, hay un texto precioso en Filipenses 4, 6 al 7. Y de esa manera, entonces, vamos a poner todas nuestras cargas en las manos de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí?, llenará nuestros corazones en Cristo Jesús. La idea es que, como dijimos la otra vez, por ahí no se predique sobre cada texto, pero yo puedo puntualizar, sí, que el texto me dice que la paz de Dios, que Dios nos puede dar una paz que sobrepasa nuestro razonamiento y nuestro intelecto, si ponemos nuestras necesidades en las manos de Dios. Y por supuesto, llega el momento de los motivos de oración. Una vez tomados esos motivos de oración, se ora en forma concreta. Eso es muy lindo, porque es como un diario del grupo. De cómo Dios va respondiendo a las oraciones. Claro, si nosotros podemos tener nuestro devocional personal, podemos tener nuestro lugar donde anotamos los motivos de oración y las respuestas, pero es muy interesante
cuando eso se hace en el grupo y se van compartiendo después las respuestas, ¿sí? Sin entrar en detalle, tiene que ser una cosa muy ágil, porque además la gente, cuando le damos espacio para que se extienda mucho, eso tiene un costo después dentro del grupo. Entonces siempre es preferible decir las cosas lo más acotada posible, sí saber que estamos orando por esa persona por un tema familiar, por ejemplo, o por enfermedad, o por trabajo, por lo que fuera. Llegamos entonces, detrás de esta oración, al momento del estudio bíblico. Y aquí, ¿no es cierto?, el estudio bíblico en sí nos lleva a la actitud de sometimiento, porque estamos presentando la palabra, estamos ayudando a las personas a comprender esta palabra, a apropiarse de la palabra, y el movimiento siguiente del adorador al cual llevamos a las personas es a la consagración. Por eso, ¿no es cierto?, es clave que llevemos el estudio bíblico a este clímax, y hay hacia el final del estudio bíblico lo que llamamos el desafío aplicación. Es clave, ¿no es cierto?, que ustedes lleguen a esta instancia, ¿no es cierto?, planteando la aplicación como un desafío alentador, como algo posible, como algo en lo cual Dios los puede llegar a fortalecer, puede llegar, ¿no es cierto?, a hacer cambios profundos en su vida. Y estas cosas nosotros tenemos que comunicarlas con convicción, tenemos que comunicarlas, ¿no es cierto?, con la certeza de que Dios puede obrar con poder en sus vidas. Llegada a esta instancia, la del estudio bíblico, entonces, nosotros vamos a presentarles en este momento lo que sería un estudio bíblico modelo. Es clave que ustedes aprendan de alguna manera a armarlo, pero por supuesto la sugerencia es en el primer tiempo utilicen algo que ya esté armado. En este caso nosotros en el libro compartimos 26 estudios bíblicos inductivos sobre Santiago, tenemos también, por ejemplo, sobre Proverbios, sobre un libro del Antiguo Testamento. Esto cubre 6 meses y así, ¿no es cierto?, sucesivamente ayudamos a las personas a profundizar en los textos. Lo que sugerimos que no sean textos extensos. Se pueden tomar 3, 4 versículos y ya es mucho. Si se trabajan bien, lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla es un estudio bíblico que se puede tener perfectamente en 40 minutos. Siempre y cuando sean unidades de sentido, ¿no? Lo que recortamos, que Tal cual. La idea por la mitad. Cuando el estudio es dinámico, el estudio, ¿no es cierto?, posibilita que las personas se expresen, que las personas hagan sus contribuciones, y es sorprendente la riqueza. A mí me tocó en una oportunidad, a raíz de que, recuerdo en los primeros tiempos, cuando comenzamos a dinamizar esto de la apertura de casas, nos tocó estar en 5 grupos distintos. En la misma semana, es decir, acompañando, ¿no es cierto?, distintas aperturas, fue una de las experiencias más gratificantes que tuvimos. Y en cada grupo salía algo distinto. Cuando hacíamos la misma pregunta, aparecían cosas similares, pero al mismo tiempo cosas distintas. Y lo interesante era que muchas veces los que hacían las contribuciones más interesantes eran las personas nuevas, muchas que venían de otros contextos que no eran evangélicos, pero que aprendían a leer la Biblia. Conocimos una mujer que era muy lectora de muchos libros y para ella fue un descubrimiento leer la Biblia y aprender a interpretarla. Muchas veces cuando hacíamos las preguntas, los creyentes decían lo primero que les venía a la mente y no miraban el texto. Estamos estudiando un texto, yo no puedo contestar una pregunta por el solo hecho de lo que me parece a mí o me acuerdo. Se supone que estamos estudiando la Biblia y un texto concreto. Entonces, la primera pregunta es una pregunta que vamos a ver ahora en unos momentos, una pregunta de observación, pero vamos a ir yendo parte por parte, fundamentando las características del estudio bíblico para valorar cada una de estas partes. Por mucho que por más que a uno le parezca que no es tan importante el título, sí, el título es importante. ¿Por qué? El título es importante por un motivo clave. Ya orientamos a la persona desde el comienzo sobre el tema. Ya predisponemos a las personas orientando su pensamiento en ese sentido. Claro, porque el estudio es uno, y uno podría decir, bueno, vamos a leer un texto, podríamos empezar así, vamos a leer un texto y vemos lo que Dios nos habla a través de esta palabra. Esa sería una forma. La otra es que si nosotros lo organizamos de esta manera, vamos como
dando y expresando a veces las mismas ideas de diferente manera, tomando en cuenta que por ahí hay gente que por primera vez se aproxima a lo que sería un texto bíblico. Entonces, con el título ya vamos focalizando. Ese título tiene después una introducción. Y esa introducción suele ser un relato, una ilustración, un ejemplo, algo que nosotros expresamos muy breve, no se puede extender, y que esa introducción va como captando nuevamente la atención. Hace que la persona diga, bueno, se llama así, ahora me dicen esto, y ahora, entonces va como entrando y adentrándose en lo que sería el estudio de la palabra. En la introducción hay algo que se llama la verdad principal. Ustedes pueden ver acá que está señalada con mucha claridad, tanto al principio como al final del estudio bíblico. Si ven las flechitas, abajo dice verdad principal para identificarla con claridad. Acá la verdad principal es la esencia de lo que Dios da es bueno. Todo lo que procede de él es para el bien del ser humano. Ojo que estas reglas que les estamos planteando para realizar un estudio bíblico corren también para el armado de un sermón, para el armado de un mensaje, porque siempre hay que buscar un título claro, atractivo, relativamente corto, y la verdad principal tiene que contener la idea del título. Y esto no puede ser más, es la idea del título y es como resumir en una frase lo que se va a comunicar. Todo lo que se va a desplegar después. Por eso está al principio y por eso corona después al final. Porque pensando en nuestra mente también, ¿no? Es decir, en cómo captamos las cosas que conocemos, siempre se captan mejor cuando le damos un formato y no cuando las cosas quedan abiertas, ¿sí? Y que quede ahí, sino que eso va como quedando más y trabajando más en la persona para que lo siga reflexionando y para que siga profundizando. Tengan presente que el estudio bíblico que se llama inductivo es por el motivo de que induce y ayuda a las personas a pensar, a trabajar los conceptos, las ideas con las preguntas. Este no es un método solamente de los filósofos o de los estudiosos de hoy. Jesús mismo usó las preguntas, y una de las preguntas más significativas que él hizo, y está claramente reflejada en las Escrituras, es: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Y lo extraordinario es la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tengamos presente entonces que este es un recurso útil y, a diferencia de lo que es la predicación es expositiva. Y de alguna manera, si hablamos de estudio bíblico, lo ideal es que un estudio bíblico sea inductivo, si no estamos predicando. A ver, predicar es exponer y no dar lugar a que nadie intervenga. Nosotros ahora tenemos una limitación concreta porque estamos dictando un curso, pero igualmente vamos a hacer un pequeño ensayo con ustedes, o sea que los que tengan Biblia, busquen Santiago 1, 17 al 18. 1, 17 al 18. Como siempre, ¿no es cierto?, les planteamos con mucha claridad que el libro de texto por excelencia es la Biblia. Y nosotros vamos a utilizar la Biblia. El libro que escribimos es simplemente un recurso, una ayuda, lo mismo los comentarios bíblicos. Lo que nosotros siempre vamos a buscar, que la Biblia refleje aquello que estamos enseñando o predicando. Y a las personas les tenemos que enseñar que abran sus Biblias, tanto en la predicación como en el estudio bíblico, porque en definitiva lo que se va a llevar a su casa no es solo lo que nosotros dijimos, sino lo que dice en la Biblia. Y qué bueno es tener esa Biblia subrayada, marcada, resaltando aquellas cosas que Dios nos estuvo hablando en ese momento. Santiago 1, 17 al 18 es el texto en el cual se basa este estudio bíblico. Entonces nosotros animamos a las personas a buscar en su Biblia Santiago. Despacito algunas se van acostumbrando, ¿no es cierto?, a ubicar los libros, pero ya hacia el segundo o tercer encuentro, los que no están acostumbrados por lo menos van a encontrar Santiago. Y los que
nunca abrieron una Biblia, bueno, se les enseñará en ese momento a guiarse por el índice, a buscar el libro que se está mencionando, para que tienen que ir logrando autonomía las personas, ¿sí? Que no todos se lo demos servido en bandeja. Santiago 1, 17 al 18. Allí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Nosotros vamos a interpretar algo que ustedes no van a interpretar en la reunión. Les vamos a interpretar cuáles son las preguntas de observación, las de interpretación y aplicación. Ustedes en el estudio bíblico solo van a hacer las preguntas, no van a decir esta de observación, esta de interpretación. Entonces, vamos por la primera pregunta, que generalmente cuando nosotros organizamos en pregunta 1, 2, 3, generalmente la primera pregunta es de observación, la segunda pregunta es de interpretación, la tercera es de aplicación. Algunas veces colocamos 2 seguidas de interpretación y quizá en algún estudio dejamos hacia el final la de aplicación. Pero ya ellos ya se van a dar cuenta. Ya se van a ir dando cuenta. De hecho, si alguno ya tiene el libro, les animamos, ¿no es cierto?, a hacer el ejercicio para la semana que viene de un orden de reunión como el que vimos hoy, con textos que ustedes hayan elegido, buscándolos en la Biblia para poder tener el orden, y los que se animen pueden hacer el estudio bíblico que se encuentra en la página 121, el estudio bíblico de la página 121, titulado Obrando conforme a la palabra de Dios, indicando cada parte de la reunión, especialmente lo que es la verdad principal, y las preguntas de observación, interpretación y aplicación. Recuerden que la verdad principal está al principio y está al final. Primer pregunta con relación al texto. ¿Qué proviene de Dios? Según el versículo 17. Esa ayudita se la damos a las personas. Según el versículo 17, ¿qué proviene de Dios? Toda dádiva y don perfecto. Bien, toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. ¿Por qué Dios da dádivas y concede dones a sus hijos? Aquí ya entramos en la pregunta de interpretación, es decir, la primera se deduce clara y definidamente leyendo el texto, agachamos la vista, leemos y dice eso. Ahora, ¿por qué piensan que Dios da dádivas y concede dones a sus hijos? ¿Los dones qué son? Capacidades divinas. Son capacidades divinas. ¿Y la dádiva qué es? Las dádivas. ¿Viene de? Es un regalo que Dios nos da. Bien, perfecto. Es decir, de Dios proceden los dones, que son regalos de Dios para nosotros, son regalos espirituales. La palabra dádiva viene de dar. Dios se caracteriza por ser dativo, Dios se caracteriza por dar. De hecho, el amor como tal, la principal característica es dar. Jesús dio su vida por nosotros, se dio a sí mismo. Dios se caracteriza por ser dativo, se caracteriza por dar a sus hijos toda dádiva, todo don perfecto. Es decir, Él tiene como propósito bendecir a su iglesia, porque los dones son dados para el servicio en el contexto de la iglesia. Ahora, ¿cómo gozar de las dádivas de Dios y de los dones provistos por Dios? Acá ya entramos en la pregunta de aplicación, y acá, bueno, entra un poco en juego la imaginación de los que están presentes, pero a la luz de las Escrituras y de la experiencia, especialmente de los que ya han tenido esta experiencia con Dios, ¿qué podríamos responder? ¿Cómo gozamos de las dádivas, de los regalos de Dios y de los dones provistos por Él? ¿Cómo es posible gozar? ¿A partir de cuándo es posible gozar de estos dones? Haciendo la voluntad perfecta. Haciendo la voluntad perfecta de Dios. ¿Y parte de esta voluntad qué es? El servicio. El servicio sería la expresión... Sería la expresión de algo que tiene que pasar antes. Que tiene que pasar antes. Ser hijos. ¿Está bien? Bien.
Bien, constituirnos en hijos de Dios. Reconocerlo como padre, porque si no hay una relación de hijo de Dios, no va a haber un reconocimiento de que esto Dios lo está haciendo en mí, Dios me lo está dando. Algo que las personas tienen que tener en claro es que si bien todos fuimos en forma directa o indirecta creados por Dios, no todos somos hijos e hijas de Dios. La Biblia dice claramente que aquellos que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, nos constituimos en hijos e hijas de Dios. Es a partir de la experiencia de fe, y una experiencia genuina, una experiencia auténtica. Y la palabra dice que aquel que no ha escatimado ni a su propio Hijo, quiere decir que en ese dar de Dios se ha dado a sí mismo por nosotros. Con el propósito de que nosotros seamos instrumentos suyos, instrumentos limpios, instrumentos útiles para toda buena obra, para la edificación de la iglesia, para la edificación del pueblo de Dios. Pasamos a la siguiente pregunta. En la reunión, el que coordina es el que siempre hace las preguntas, el que coordina la parte del estudio bíblico. Recordamos, la primera parte la coordina uno, la segunda parte la coordina otro. Como estamos en una experiencia de aprendizaje, para hacer un poco más dinámico el tema de las voces, le voy a pedir a la pastora que ella haga la siguiente pregunta. ¿Qué característica de Dios destaca Santiago en el pasaje que leímos? Que eres el Padre de las luces. Bien, Bien. el Padre de las luces, ¿y qué más? Yo tengo una versión mía en el cual no hay mudanzas, o sea, que no Bien. cambia, digamos, que no se cambia. Exactamente. Exactamente, sí. En este sentido, cabe la aclaración, recomendamos cuando tengan los estudios bíblicos usar la misma versión de la Biblia. Nosotros, por lo general, por una cuestión práctica, optamos por Reina Valera 1960, puede ser Reina Valera 1995, especialmente para las Biblias que se proveen a las casas. Generalmente la idea es proveer por lo menos 3, 5 Biblias, para que si viene algún invitado y no tiene Biblia, pueda leer la misma versión. Igualmente se pueden usar las otras versiones, pero trae esta dificultad para poder de alguna manera compatibilizar algunos textos. Igualmente podemos a las personas también acá hacer también una enseñanza muy clara. A ver, los textos en las versiones que utilizamos usan sinónimos, o sea que nosotros, si bien estamos basándonos en un texto que tiene esta expresión, esta misma expresión la encontramos con esta otra palabra. Entonces ahora la pregunta va a ser, ¿qué entendemos por mudanza y sombra de variación? Porque Santiago dice que no pasa eso con Dios. Entonces, ¿qué significa mudanza y sombra de variación? Fíjense, en la primera pregunta de este segundo bloque fue de observación. Vimos el texto, respondimos a la luz del texto, y ahora viene otra pregunta, y esta es de interpretación. ¿Repetimos la pregunta? Repetimos la pregunta. ¿Qué entendemos por mudanza y sombra de variación? Dice que no hay mudanza, entonces él no cambia su decisión. Ni sombra Bien. de variación, el que no varía. Él te lo da, y lo que él te promete, él pone dones y no te lo quita. Los dones son irrevocables. Cuando Dios te da algo, él no varía, él te lo da, y es un regalo de Dios hacia nosotros. Amén. Y no hay Exactamente. mudanza de variación. Y fíjense que dice sombra de variación, ni siquiera es 1 milímetro, esa expresión está sacada del universo, está sacada de sombra de variación cuando hay rotación y traslación y todo eso que estudiamos de los astros. Bueno, está sacado a propósito de ahí, es una expresión usada para dar a entender que esto que dice la palabra, ¿no? Que Dios es el mismo inmutable. ayer, hoy y por los siglos, es el mismo, ¿sí? Y que aquello que Él nos da es así porque Él es fiel, con cada uno de sus hijos. Vamos a pasar a otro bloque de preguntas. Sí, Acá vamos a ver. Acá quedó. Acá no había una pregunta de aplicación, pero en el siguiente bloque vuelve a haber una pregunta de aplicación. Es decir, una de observación, otra de interpretación y otra de aplicación. Vuelvo a aclarar, esto no lo dicen en el grupo, esto es una aclaración porque estamos en una instancia de aprendizaje. La pregunta a hacerle al grupo es, ¿qué forma parte de la voluntad de Dios según el versículo 18?
¿Qué forma parte de la voluntad de Dios? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento forma parte de la voluntad de Dios, que nazca una nueva vida por la palabra de verdad. Es decir, no nacemos a la nueva vida, ¿no es cierto?, porque se nos ocurrió o por algo mágico. O porque algo nos convenció ni nada por el estilo. Es una experiencia espiritual a partir de una relación íntima, profunda con Cristo, reconociéndolo a Él como el Mesías enviado, como aquel que vino a dar su vida y darnos una nueva oportunidad de vida a nosotros. ¿Por qué los cristianos somos entonces considerados primicias de sus criaturas? Puede ser porque nosotros somos quienes lo reconocemos como padre a raíz de esta experiencia de fe. El nuevo nacimiento nos da la identidad de ser hijos del Padre, y el resto de las criaturas siguen siendo criaturas. Nosotros somos hijos de Dios y el resto de la humanidad, por así decirlo, seguirían siendo las criaturas. Por eso somos las primeras. Somos los primeros. Que reconocemos al Señor como nuestro Padre Celestial. ¿Es eso? Ay. Sí, en parte es eso. En comparación con el pueblo judío, nosotros tuvimos la oportunidad de reconocer al Mesías que fue enviado. Muchos de este pueblo no lo han hecho. Gracias a Dios, hoy muchos judíos están reconociendo a Jesús como el Mesías, a Jesús como el enviado de Dios, el prometido de Dios. Pero los cristianos, aquellos, ¿no es cierto?, que a partir de la venida de Cristo, ¿no es cierto?, lo aceptamos a Él, pasamos a ser primicias. Y de hecho somos muchas veces, por extender el término hacia lo familiar, muchos de nosotros somos los primeros dentro de lo que ha sido nuestras familias. Y qué cosa extraordinaria, qué experiencia única, y cuánto el amor de Dios hacia nosotros que nos da esta nueva oportunidad. ¿Cómo es posible considerarse un hijo, una hija de Dios? Tomen en cuenta que especialmente a las personas nuevas esto va a ser una reafirmación. ¿Cómo es posible? Lo hemos dicho ya. Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Ustedes, no sé si alguno llegó a leer la Reina Valera, la primera, la 1900... Allí hay una expresión que dice que todos nosotros fuimos criados por Dios. En lugar de la palabra creados, dice criados. Todos somos criados, todos somos criaturas, todos hemos sido de una manera o de otra, directa o indirecta, creados por Dios. Hay que ayudar a las personas a comprender lo valioso, lo importante de ser criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Solo que tenemos una oportunidad más alta, una oportunidad excelente, ser sus hijos, aceptándolo en forma voluntaria, porque la experiencia que tenemos es una experiencia voluntaria, no nos lo revela carne ni sangre, sino que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando vivimos esta experiencia, nos doblegamos y lo reconocemos como Señor y Salvador. A modo de conclusión, entonces, podemos decir que Dios es siempre el mismo. Él es fiel a sus promesas. Y vamos a recordar en esta instancia la verdad principal que compartimos al principio. La esencia de lo que Dios da es bueno. Todo lo que procede de Él es para bien del ser humano. Él ha tomado la iniciativa de acercarse al ser humano a través de su dádiva más excelente, de su regalo más excelente. Él se ha acercado a nosotros en Jesucristo. Dios se hizo hombre y estuvo dispuesto a ofrendar, dar su vida a favor de todos los que creen en Él. Y aquí llegamos a la instancia del desafío aplicación. Ustedes van a leer
cuando tengan, ¿no es cierto?, allí esta página del libro, y siempre al final, la expresión en forma general: anime al grupo a reflexionar unos instantes en silencio, transfórmenlo en desafío. Les animamos a reflexionar. La idea es, no le digan a la gente, porque son todas cosas que han pasado. Las hemos visto en los líderes, en los coordinadores, cuando llevan adelante la reunión. El estudio dice anime al grupo, pero ustedes no tienen que decir anime al grupo, eso es para ustedes, para que ustedes animen. Entonces directamente arrancan como... Esto parece obvio, pero sí, va a pasar con algunas personas, sí. Lo interpretamos, porque ustedes van a estar también ayudando a otros a que se vayan involucrando, y presten atención a estos detalles, estén por lo menos en algunas reuniones para ver cómo la llevan, y estas son pequeñas correcciones que con amor podemos hacer. Si lo dice en el momento, no lo vamos a corregir. Después, cuando termina la reunión, nos acercamos y ayudamos a la persona. ¿Cómo sería entonces? La idea sería, en este caso, les animamos a reflexionar unos instantes en silencio y a reconocer todo lo bueno que han recibido de Dios. Den gracias, porque Dios siempre provee lo mejor para sus hijos y sus hijas. Y en ese momento les animamos a orar a las personas. Vamos a orar a Dios dando gracias por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, por todo lo que nos ha dado. Y en ese momento cerramos nuestros ojos, oramos y damos un cierre a lo que sería el estudio bíblico. Como les planteamos en su momento, terminado el estudio bíblico, la sugerencia concreta es que no estén más de 30 minutos. ¿Por qué planteamos que no estén más de 30 minutos? Si deseamos que las personas vuelvan, especialmente las personas nuevas, hay que estar terminando y no quedarse con nadie en la casa. Por el motivo, ¿no es cierto?, de que estas personas tienen que volver. En muchas ocasiones van a ser mujeres que tienen que dar de comer a sus esposos. Citamos el ejemplo de mujeres que vivían en un mismo edificio, otras fuera del edificio, pero los esposos las están esperando en sus casas. Entonces, ellas pueden dejar la comida prehecha y llegan al horario que ellas se comprometieron a estar, y de esta manera, especialmente en las reuniones nocturnas, pueda pasar esto. Igual, así se haga en forma virtual la reunión, tomen en cuenta que probablemente esto de lo virtual se entre a reproducir cada vez más. Anímense a animar a las personas, a compartir, ¿no es cierto?, el link de la reunión, esténse animando unos con otros. Esto va a hacer posible que las reuniones se vayan reproduciendo. Cuando hay consagración de vida y hay dedicación, los grupos se reproducen. Cuando las personas comienzan a hablar pavadas, a criticar, a cuestionar, por supuesto, todo, ¿no es cierto?, se puede llegar a desvanecer de la noche a la mañana. Por lo cual, si queremos ser fieles a la palabra de Dios, desechemos toda murmuración, desechemos todo comentario negativo, promovamos, ¿no es cierto?, todo lo que sea una palabra sazonada con sal, una palabra agradable, una palabra amable. Animémonos unos a otros más allá del contexto social en el que estamos viviendo. Además, tengan en claro algo, todo grupo tiene objetivos, ¿sí? Hay una razón, un objetivo, ya vamos a verlo, eso en otro capítulo, de reunión. Entonces, el objetivo de esta reunión, de estas reuniones, tiene que ver con la reflexión de la palabra, tiene que ver con el acercamiento a Dios, tiene que ver con decisiones que las personas toman en esa reunión. Y no se puede transformar después en un tipo de reunión social que no es el objetivo principal, porque si no se distorsiona todo. Además de que da lugar, cuando la gente más tiempo tiene, da lugar a que empieza a salir un tema y que sale el otro y que el otro se acuerde, que el otro lo saque y se arma por ahí una conversación que no tiene nada que ver. Recuerdo la experiencia de una reunión, entre otras, en donde, ¿no es cierto?, la líder nos viene llorando porque ya no sabía cómo controlar la reunión, y nosotros le planteamos, pero ¿por qué venís recién ahora? Cuando comenzó esto de que la reunión se extendía, tendrías que haberte acercado, y hay estrategias, formas para tratar de que la reunión termine en un horario prudente. La gente se le llegó a quedar hasta 3 horas en la casa y cada vez venía menos gente. O sea, los que se quedaban comenzó a ser un grupo de siempre los mismos, lo cual fue lo que a ella le entristeció, porque gente que estaba empezando a crecer comenzó a dejar de asistir. En algunas casas hubo hasta competencia de quién llevaba la torta más rica. Y cuando nos enteramos de eso, nosotros le planteamos, por favor,
paren con esto de las tortas, porque comenzó a pasar también que algunas personas faltaban por el motivo de que no podían hacer una torta y llevarla. Cosas tan ridículas como esta, por lo cual la recomendación, terminada la reunión, algo que ustedes siempre puedan servir. Si el café es caro, nunca sirvan café. Si no pueden comprar café, nunca sirvan café. Un té, un mate cocido, lo mismo. No se pongan a hornear nada. Si es virtual, si es virtual, zafan, pero que ni les cuento, no te puedo, con lo virtual. Con lo virtual zafan. Y cada uno comparte su mate. Entonces, traten de que cuando salgamos de la virtualidad, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas sean minimizadas, y cuando las personas quieran traer algo, como la pastora dijo en su momento, si quieren traer algo, traigan gente, inviten personas. Esta es la clave. Se lo decimos y se lo aclaramos, y realmente nuestro deseo es que ustedes valoren las partes, por ejemplo, del estudio, de la reunión, para que no se salteen, para que no parezca que da lo mismo hacer una cosa que otra, y para que valoren esto, porque como ustedes se posicionen en la reunión, va a ser el grupo, ¿sí? Si ustedes son desde el principio permisivos y dejan pasar cosas, o sea, si ustedes antes inclusive de la reunión dicen, bueno, vamos a hacer así, vamos a estar así, vamos a hacer esto, la gente comienza a incorporar que el objetivo de esa reunión es ese y no otro, porque como dijimos la otra vez, tenemos 1000 oportunidades de hacer reuniones sociales y no pasa nada y está perfecto, pero pongamos cada cosa en su lugar, porque si no la gente también se confunde, confundimos a la gente que está queriendo incorporarse, que está empezando a conocer a Dios, y nuestra finalidad ahí es ayudarlos y crecer todos, porque una de las cosas que pasa en los hogares es que, como decimos siempre, es un semillero de líderes, sino no solamente son los hogares dan hogares. No solamente son las personas nuevas que comienzan a involucrarse, sino que muchas personas de la iglesia que por ahí estaban ahí en un rincón, comienzan en un grupo más pequeño a animarse y son potenciales hogares abiertos también. Tengan presente algo, las reuniones, esto ustedes lo tienen claro, y las personas que quieran abrir sus casas en el futuro también lo tienen que tener claro. Las reuniones de los grupos celulares, de los grupos de esperanza, de los grupos familiares, no reemplazan la experiencia congregacional. A ver, nosotros tenemos la reunión, ¿no es cierto?, con el propósito de ayudar a las personas a profundizar el estudio de la Biblia, y al mismo tiempo las animamos a congregarse. En este caso, ¿no es cierto?, también con el tema de las dificultades, las limitaciones que puede llegar a haber por lo virtual, por este tema, ¿no es cierto?, de la pandemia, no quita que la persona también, si tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, también valore las reuniones que realiza la iglesia en términos congregacionales. Razón por la cual cuando se despiden, no solamente se despidan hasta la próxima reunión de los hogares, sino animen a las personas a participar del encuentro del día domingo que tiene la iglesia. Porque el enlace son los hogares, o sea, si la persona comenzó a lo mejor a ir al hogar o apenas está yendo al culto, tiene que entender que no reemplaza con una cosa a la otra, ¿sí? Y son los hogares los que van devolviendo a las personas también y animándolas a reunirse en los cultos que cada uno tiene los domingos. Y en ese sentido enfaticen especialmente la reunión central para que la persona tampoco se sienta saturada, pero que valore el estudio bíblico y la reunión congregacional del día domingo. Valoren las preguntas. No tiene precio, porque cuando una persona tiene que hacer el esfuerzo por encontrar una respuesta, no se le olvida más. En cambio, si solamente escucha, va a haber cosas que va a captar, otras que no, se le van a pasar, y todo eso cuenta. Cuando alguien tiene que buscar la respuesta, cuando te hacen una pregunta y vos tenés que encontrar qué le digo, es diferente. No fuercen una reunión, pero sí aprendan a manejar los silencios,
sepan esperar a las personas y tengan presente, si logran que las reuniones se dinamicen, este estudio que parece de 10, 15 minutos puede ser un estudio de 40 minutos. El primer estudio bíblico que nosotros compartimos de Santiago puede durar 5 minutos. Hemos tenido grupos con 25 a 30 minutos y más, ¿no es cierto?, por cómo se fue dando la dinámica de las personas que participaron. No todos los grupos responden igual, pero si ustedes tienen la capacidad de preguntar, hacer silencio y animar a expresarse y orientar el pensamiento sin censurar a las personas, sino ayudándolas a comprender que hay una idea más, si siguen hurgando pueden contribuir con algo más, la dinámica se va a ir tornando cada vez más ágil. Y van a ir trabajando también con la autoestima de las personas, que a veces no se animan a hablar porque tienen miedo al ridículo, porque, qué sé yo, porque están rodeados de personas que saben mucho de la Biblia, como a veces te dicen, y entonces yo qué voy a saber, y entonces la persona va como tomando cierta seguridad de que puede expresarse sin que nadie la mire raro, y que se toma con respeto lo que cada uno pueda participar. Señor, gracias por la oportunidad de meditar en torno a tus enseñanzas. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de enseñar aquellas cosas que tú nos enseñaste a nosotros. Padre, gracias porque tú nos llamas a preparar a varones y mujeres idóneos que sean capaces de enseñar a otros. Padre, que cada uno de los que compartieron este encuentro hallen el desafío de capacitar a otros para poder reproducirnos, tanto en la tarea evangelizadora persona a persona, como en la tarea evangelizadora a través de los hogares, en este caso de los grupos de esperanza. Te pedimos una bendición muy especial sobre tu iglesia, Padre. Guárdalos, cuídalos, líbralos de todo mal y tráenos con bien para seguir compartiendo tu palabra, tus enseñanzas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Gloria a El Dios. próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Gracias, Pastor Juan, Pastora Graciela. Y a todos ustedes un cariño enorme.